de la presentación de hoy, más que hablarles de toda la patología. Pero estas son dos clases básicamente: párpado, órbita, vía lagrimal y conjuntiva, que son un sinfín de patologías, digamos. Si nos ponemos a hablar de todas las patologías que involucran estos cuatro temas, son súper extensas, y la idea probablemente no es llenarlos tanto de conocimientos al respecto, sino un poco de que tengan algunas herramientas que le permitan identificar cuando algo es grave o algo no es grave. Probablemente aquellos que se dediquen en el futuro a oftalmología o hagan la especialidad de oftalmología van a requerir saber un poco más en detalle algunas cosas, pero como medicina general, lo que les va a tocar ver en forma habitual, de ojos probablemente es bastante difícil poder hacer un diagnóstico sin el examen físico. La anamnesis en ojo, la verdad que deja bastante poco. El diagnóstico fino generalmente no requiere lámpara de hendidura más que nada, salvo que sean antecedentes obvios como un trauma, pero como les decía, la anamnesis deja muy poco, entonces requiere mucho examen físico con lámpara de hendidura, y eso probablemente como médicos generales va a ser muy difícil. Así que la idea de esta clase es darle algunos como conceptos para que tengan claro cómo poder discernir lo que es grave o lo que es no grave, o las patologías más frecuentes de estos cuatro temas fundamentales. Un poco para que comiencen a recordar. Ya vieron un poco de anatomía de ojo, ¿o no? En las clases anteriores les hablaron como semiología orbitaria o semiología del ojo o anatomía del ojo en general. ¿Eso lo manejan? Más o menos. ¿Cómo están Sí, en eso? nos nombraron en la clase pasada, sí se habló de eso. Claro, porque en general en anatomía yo creo que no ven mucho anatomía del globo ocular fino, digamos. Ven probablemente cabeza y cuello, pero es poco lo que tocan de ojo. Lo que tienen que saber básicamente son tres o cuatro conceptos para saber las patologías que vamos a hablar. La primera imagen que está arriba es un corte sagital de un globo ocular y de la órbita. Lo que tienen que tener claro, el primer concepto es el concepto de preseptal y orbitario. El septum es una fascia muscular que se extiende desde el reborde orbitario, ya sea superior o inferior, hacia el tarso, que es la zona del párpado, digamos, y permite establecer una separación entre el tejido preseptal y el tejido postseptal. El tejido preseptal es fundamentalmente párpado, y el tejido que se encuentra postseptal o órbita hace alusión al contenido orbitario. Eso es importante porque discierne mucho en las patologías que afectan un lado u otro lado y la gravedad que implica eso. Lo segundo que tienen que tener claro son ciertas glándulas, que son las glándulas de Meibomio, que son glándulas sebáceas que se encuentran en los tarsos, tanto superior como inferior, alrededor de 30 glándulas arriba, 25 glándulas abajo. Las glándulas de Sais, que son glándulas sebáceas también, pero que están asociadas a los folículos pilosos de las pestañas, y glándulas que son glándulas lagrimales, que se encuentran en los fondos de saco, que son las glándulas de Krause y las glándulas de Wolfram, que se encargan de producir el componente acuoso de la lágrima junto con la glándula lagrimal, que es esta estructura que se ve acá, que se encuentra en la zona superotemporal, en la fosa orbitaria, en la fosa lagrimal, en la zona superotemporal, pero la producción de la glándula lagrimal es fundamentalmente un acto reflejo, siendo que la secreción basal se encarga por estas células, estas glándulas que son las glándulas de Wolfram o las glándulas de Krause, que se encuentran en los fondos de saco. Eso es como a grandes rasgos lo que tienen que saber. Las glándulas de Meibomio, que son estas glándulas sebáceas que se encuentran en los tarsos, las glándulas de Sais, que son estas glándulas sebáceas que están asociadas a los folículos pilosos, la glándula lagrimal, que se encuentra en la posición superotemporal, y la conjuntiva, que está dividida en una conjuntiva vulvar, que es la que recubre toda la zona del bulbo ocular hasta que comienza la córnea, y la conjuntiva tarsal, que es donde se produce el reflejo en los fondos de saco superior e inferior de los párpados y recubre las caras internas de ambos párpados. Si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar, me pueden ir interrumpiendo a medida que vayamos avanzando la clase, para que no se queden con dudas casadas y después no se entienda el resto de lo que vamos a conversar. ¿Está claro más o menos esto, o no? El concepto de preseptal, orbitario, el concepto de conjuntiva vulvar, conjuntiva tarsal, las glándulas de Sais, las glándulas de Meibomio. ¿Lo habían visto antes o no? Muy poco, en Poco. especial las glándulas de Zeiss y Mayborn, ¿Ya? muy poco. Ya. Son importantes porque son algunas de las patologías más frecuentes que van a ver. El orzuelo o el chalazion, que son las obstrucciones de estas glándulas. Seguro les va a tocar verla, ya sea cuando trabajen en medicina general o en un servicio de urgencia, porque son causas muy frecuentes, digamos, de consulta y que no revierten mayor gravedad, y es importante tener claro el origen
para que sepan cómo tratarlas, que perfectamente pueden ser tratadas por medicina general sin necesidad de que las vea un oftalmólogo. Con Disculpe, respecto al... profe, Sí, parece que hay gente en la sala de espera. gente en la sala de espera. Claudia Santander, ¿sí? Sí. Adentro. ¿Alguno más? No. Ahí debería salirle la lista si es que Sí, si es que llega alguien más. por lo menos. Me avisan si aparece otro en sala de espera. ¿Entienden el corte sagital, no es cierto? El corte sagital de la órbita, ¿les queda alguna duda de la anatomía de eso? El globo ocular inmerso dentro de la órbita, la zona anterior con los párpados superiores e inferiores que tienen estas glándulas verticales, que son las glándulas de meibomio, que son estas que les marco acá, y la conjuntiva que revierte la cara interna del párpado, como se ve acá, se refleja en los fondos del saco superior y cubre parte del globo ocular, y lo mismo pasa a nivel inferior. Y el septum, que es esta fascia muscular que separa el tejido preseptal del tejido postseptal. El tejido postseptal fundamentalmente se entiende por la órbita, es decir, el contenido orbitario, tanto del globo ocular como de músculos extraoculares y el nervio óptico que posteriormente salen por la fosa hacia la conexión con el cerebro, con la vía óptica, que es el caso del nervio óptico. ¿Eso lo entienden bien o no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí se entiende. Excelente. Entonces, lo primero que vamos a ver, la clase está realizada a forma de tabla con las distintas patologías que es importante que manejen. No está el detalle de cada una de las patologías, no me interesa tampoco que sepan el detalle de cada una de las patologías, pero sí que entiendan probablemente qué es lo grave y qué es lo no grave en cada una de ellas, que les permita por lo menos saber cuándo derivar de aquellas cosas que se puede esperar o iniciar un tratamiento empírico por parte de ustedes. Lo primero que vamos a ver es la patología de párpado y de vía lagrimal. La primera patología que uno tiene que manejar es la dermatitis atópica. No es tan frecuente la dermatitis atópica. En general es un paciente que tiene un contexto de alergia sistémica a alérgenos que pueden ser diversos, digamos, y en esa condición el paciente desarrolla alergia alrededor del globo ocular y se manifiesta con estas placas elevadas, escamosas, asociadas principalmente a prurito periocular. Esto es menos frecuente de lo que uno crea. Generalmente los pacientes atópicos raramente se manifiestan a nivel periocular. La mayoría de las veces son otro tipo de manifestaciones o en otros sectores del cuerpo, pero a nivel periocular no es tan frecuente. Esta lesión sí que la tienen que tener clara, que es el carcinoma de células basales, que es muy frecuente en Arica y se desarrolla principalmente por la exposición al sol. Y como patología palpebral se ve con cierta frecuencia y muchas veces se tiende a confundir con verrugas en la zona del párpado o eventualmente chalacios maltratados, pero en general son lesiones que llevan bastante tiempo y su característica fundamental es que se encuentran en los párpados y tienen esta forma umbilical, ¿sí? Tienen este cráter central que es muy característico de estas lesiones. Esto es un proceso neoplásico que en general, a diferencia de otras neoplasias en el ojo, tiene la ventaja de que no se extiende muy frecuente por metástasis sistémicas, digamos, no a través de las metástasis vasculares, sino que su principal problema que tienen es la extensión por tejidos contiguos. Por lo tanto, si bien es una neoplasia grave, es una neoplasia que da cierto tiempo de acción. Es decir, si no se identifica inicialmente y ustedes ven una lesión en el párpado que es recurrente, que después adopta estas características umbilicales, bueno, es algo que tienen que sospechar, pero afortunadamente tienen tiempo, indudablemente que depende del tiempo de evolución que lleva el paciente, pero tienen tiempo para poder hacer el diagnóstico o eventualmente la sospecha de diagnóstico y la derivación del paciente. La cirugía en general es una cirugía con márgenes de seguridad, se envía a biopsia y ahí posteriormente se tapifica y se ve si se requiere una extensión de la resección de la lesión. La siguiente lesión, siguiente patología es el hemangioma capilar. Probablemente esto también lo van a ver si es que alguno de ustedes llega a trabajar con médicos de medicina general en los CEFAM, van a hacer el control de niños sanos y no es infrecuente que los niños sanos lleguen con estas manchas que son de un color violáceo, que es como un rojo violáceo, y la característica fundamental de estas lesiones es que se modifican de tamaño con el llanto del niño. Como son lesiones muy vascularizadas, el llanto del niño hace que aumente la perfusión de estas lesiones y estas lesiones aumentan de tamaño. También podrían sugerir que requieren en forma de tratamiento o en forma inmediata la resección, pero no es así. Generalmente la mayoría de los hemangiomas capilares en un periodo de 1 a 2 años tienen regresión espontánea
y se tratan aquellos fundamentalmente que generan una oclusión del eje visual, es decir, si tenemos un hemangioma capilar que es de un tamaño muy grande, sobre todo en párpado superior, probablemente que genera ptosis, que es la caída del párpado superior, eso puede generar dificultad en el desarrollo visual del niño, que es lo que se conoce como ambliopía, y eventualmente ese es una indicación urgente de tratamiento. El tratamiento actual son dosis de propanolol en forma oral para los niños, y el propanolol se ha visto que tiene un buen resultado en términos de la regresión de los hemangiomas capilares. Pero no todos se tratan, como les digo, hay ciertos criterios de tratamiento, uno de ellos es el que le acabo de mencionar. Y en general, estas lesiones en el tiempo regresan en forma espontánea, tienen buen pronóstico. Y seguro, probablemente, como les digo, cuando tengan control de niños sanos, lo van a ver. La dermatitis de contacto es mucho más frecuente. La dermatitis de contacto es más frecuente que la dermatitis atópica y dice relación muchas veces con los productos de maquillaje. Esto se ve en forma habitual. Ellos lo mencionan muy seguido como aquellos pacientes que cambian los productos de maquillaje, usan una marca y después usan otra marca, de estos lápices que se delinean o ciertos tipos de crema que usan alrededor del ojo. Describen que empiezan a describir estas sensaciones como de eritema, de irritación periocular en relación con los cambios de estos productos. El tratamiento de esto obviamente es suspender el agente que está generando el problema, y muchas veces ciertos corticoides tópicos usados por cortos periodos de tiempo también son de utilidad. Le diría que de estas 4 patologías, las que tienen que tener en mente son el carcinoma de células basales y el hemangioma capilar. El hemangioma capilar lo van a ver seguro en control de niños sanos, saber que no es una urgencia de tratamiento, que en general regresan en forma espontánea en el tiempo, salvo que sea un hemangioma capilar de gran tamaño, por ejemplo, que se encuentre en el párpado superior, que esté generando ptosis y pueda generar compromiso visual del niño. Eso es un criterio de derivación. Y el tratamiento inicial, como les mencionaba, es propranolol en forma oral y se ha visto que tienen muy buena respuesta al tratamiento. Y el carcinoma de células basales, sospecharlo en lesiones de párpado de larga data que no responden a crema, son pacientes que han estado mucho en tratamiento con antibióticos mixtos que van combinados con corticoides y la lesión sigue creciendo, genera esta umbilicación a nivel central y genera una alteración de la estructura palpebral y en este caso también es una indicación de derivación del paciente. Profe, Sí. Disculpe, hay una compañera que está en sala de espera. Ya. Si la puede dejar entrar, por favor. Hay 2, Valentina y Emanuel. Desea eliminar. Admitir. Ya. Gracias. Ahí entraron. Perfecto. Las otras 2 patologías que también van a ver, probablemente la segunda la van a ver en el contexto de traumas oculares. Y ahí la intervención va a ser poca, digamos. Los traumas oculares es una patología GES que en general requiere evaluación por el especialista para descartar causas graves o factores graves que hayan generado el trauma ocular. No todos los traumas oculares son GES los que generan ciertas patologías graves a nivel ocular, pero para generar ese descarte de esas patologías graves por un paciente que llega con un trauma ocular o con una equimosis preocular, generalmente requiere la evaluación por especialidad. Que eso en general, probablemente si ven un paciente con un traumatismo ocular, con un palo en el ojo, lo habitual, botellazos o golpes, etc., ese paciente lo tienen que derivar, no necesariamente porque tenga un problema a consecuencia de la contusión, sino que para ustedes como médicos generales va a ser muy difícil discernir realmente si ese paciente tiene algo mucho más grave en relación con el trauma que simplemente la equimosis periocular. Hay distintos screening o estas pautas como de tamizaje que en algún momento incluso le intentamos incorporar en el hospital, que son los scores de trauma, que son de mucha utilidad, que al tener ciertas cosas claras que son elementos básicos como la agudeza visual, el dolor del paciente o el tiempo de evolución de la pérdida de visión, que son datos de anamnesis o de examen físico como el tomar la agudeza visual, que uno lo podría hacer perfectamente en el servicio de urgencia. Cada uno de esos parámetros, en el contexto de todas las patologías de trauma ocular, asignan un score. Indudablemente que si tiene baja agudeza visual o es una pérdida de visión súbita, es decir, no una pérdida de visión arrastrada en el tiempo, eso da un score de gravedad mucho más alto y eventualmente estos pacientes, indudablemente que el pronóstico es menor en el contexto de un trauma ocular. Sin embargo, esos scores lamentablemente no se aplican en los servicios de urgencia y muchas veces los servicios de urgencia tampoco tienen acceso a una cartilla de lectura, ni mucho menos a esas horas de la noche con ese volumen de pacientes. Uno va a estar tomando visión para discernir realmente si es un trauma grave o no es un trauma grave. Y lo que se hace habitualmente, estos pacientes se derivan directamente a la evaluación por especialista. Pero si algún día llegan a tener la duda
en el contexto de un trauma ocular, una forma muy buena de filtrar, digamos, si este paciente tiene una patología grave o no, en el contexto de los scores, que no son muchos, hay alrededor de 2 o 3 scores que se usan. El más frecuente es el ROM score, por si lo quieren revisar alguna vez y trabajan en los servicios de urgencia. Ese score, en particular, el concepto de agudeza visual, es decir, de pérdida de visión, es un punto muy importante para definir que ese paciente tiene una patología grave a consecuencia del trauma. Existen unas tablas que incluso están en los celulares, o unas tablas chicas específicamente diseñadas para tomar visión de cerca. Indudablemente que el paciente tiene que estar con la corrección, con los lentes para poder verla, y de esa forma ustedes también podrían hacer el filtrado de estos pacientes. Pero vuelvo a reiterar, en general, los traumas oculares va a ser muy difícil que puedan discernir si son de gravedad o no, y en ese caso conviene más derivar al paciente al especialista. La patología de arriba también, sin duda, la van a ver, y la van a ver probablemente también, no solamente en los servicios de urgencia, sino también la van a ver en la consulta ambulatoria, y es la infección por el virus varicela zoster, que es una reactivación del virus herpes zoster, es decir, las personas, es el herpes zoster, perdón, reactivación de la varicela zoster, aquellos que se han contagiado de varicela y que por alguna razón tienen condiciones de inmunosupresión, se ve fundamentalmente en personas diabéticas, hacen los herpes zoster, que pueden ser en la rama frontal del nervio trigémino, o en su defecto las ramas intercostales. En el caso de oftalmología que nos atañe es la rama frontal del trigémino, y la característica fundamental, como todo herpes zoster, es que sigue el dermatoma y respeta la línea media. Es decir, ustedes van a ver estas lesiones que se encuentran en distintas etapas. Generalmente uno las ve o las asocia con el herpes zoster cuando están en etapas de vesícula, pero pueden ser estas pápulas que posteriormente se desarrolla la vesícula y después la costra. La pueden encontrar en esas distintas etapas, pero lo característico, lo que es fundamental, es que respeta la línea media. Van a encontrar compromiso de cuero cabelludo, compromiso de la zona periocular, respetando siempre la línea media. El herpes zóster, el problema que tiene es que, además de comprometer la piel por estas vesículas, en un porcentaje no despreciable de los casos, genera también reactivaciones del herpes a nivel ocular. Es decir, puede haber un herpes zóster a nivel de piel que esté generando patología ocular. Y la patología ocular principalmente que genera el herpes zóster afecta desde el polo anterior hacia el polo posterior del ojo, pero habitualmente lo que se ve en estos casos son las queratitis por herpes zóster. Es decir, son estas úlceras dendríticas específicamente que se ven en la córnea y que pueden generar daño si es que no son tratadas correctamente. El tratamiento del herpes zóster, en el caso de ustedes, si lo van a tratar inicialmente, yo les recomiendo que inicien el tratamiento que es con aciclovir, que son dosis más altas de aciclovir, que son dosis de 800 miligramos 5 veces al día. El tratamiento son 10-14 días y luego de eso generen la derivación del paciente. Va a ser difícil también que ustedes a simple vista puedan identificar si el paciente tiene compromiso oftálmico o no, porque ahí van a requerir nuevamente la lámpara de hendidura para poder examinar al paciente y realmente ver si la córnea o el resto del globo ocular está normal, de lo cual no van a disponer ni en un CEFAM ni tampoco en un servicio de urgencia. Pero sí lo que pueden ayudar es iniciar el tratamiento y posteriormente derivar al paciente. Hay un signo que se llama signo de Hutchinson, que es el compromiso de la punta de la nariz. Si ustedes tienen una vesícula en la punta de la nariz, esa punta de la nariz está inervada por el nervio nasociliar, que es el mismo nervio que genera la inervación sensitiva del globo ocular. Por lo tanto, si ustedes tienen un compromiso de una vesícula en la punta de la nariz, es muy probable que ese paciente pueda tener un compromiso ocular a consecuencia del herpes zóster. Eso se llama signo de Hutchinson. Y eso eventualmente les podría ayudar para discernir eventualmente si el paciente tiene mayor chance de tener compromiso ocular o no. Pero les vuelvo a reiterar, si ustedes ven un herpes zóster en el contexto de un paciente, inician tratamiento con dosis de aciclovir, que se las mencioné, y posteriormente deriven al paciente. Es decir, tanto en herpes zóster con una equimosis periorbitaria, o machucado, digamos, por un trauma ocular, el concepto es derivar al paciente y en el caso del herpes zóster, probablemente iniciar tratamiento, cosa de acortar el periodo sintomático de la enfermedad. Estas tres patologías siguientes, la que van a ver con menos frecuencia es la dacrioadenitis. La dacrioadenitis es la inflamación de la glándula lagrimal, que como les mencioné en la primera diapositiva se encontraba en la fosa superotemporal. La pueden ver aquí que se aumenta de volumen. El signo clásico que describen es el signo de la S. Ustedes pueden ver ahí el contorno de una S. Y como les decía, la van a ver con muy poca frecuencia. Nosotros en la práctica cotidiana yo les diría que también las vemos con poca frecuencia porque las patologías que las generan generalmente son de la esfera inmunológica. No es habitual observarlas. Otras pueden ser como la sarcoidosis, que también son enfermedades raras. Pero es importante mencionarlas para que ustedes
tengan el concepto claro de cuando ustedes observan un aumento de volumen en el canto externo, principalmente en la zona superotemporal del párpado superior, pueden sospechar una inflamación de la glándula lagrimal como una daquioadenitis. Pero les vuelvo a reiterar, esto probablemente sea muy raro que lo vayan a ver. En este caso, obviamente, también derivar. Estas dos patologías, tanto la blefaritis como el chalazion, son patologías probablemente que ustedes pueden tratar inicialmente. Y esto lo van a ver también en forma habitual, sobre todo el chalazion. El chalazion lo que es, básicamente, en términos fáciles, es una obstrucción de las glándulas de meibomium, que se encuentran de forma vertical, tanto en los tarsos superiores o inferiores, por lo tanto lo pueden encontrar tanto en el párpado inferior como en el superior, y es básicamente, se tapa la punta de una glándula sebácea y el sebo se acumula dentro de esa glándula sebácea. Es decir, es una espinilla en el párpado, básicamente. El problema que tiene es que la glándula tiene una dimensión bastante grande a lo largo del párpado y al taparse la punta se genera esta patología inflamatoria en el párpado que aumenta el volumen del párpado e indudablemente que preocupa a los pacientes cuando se manifiesta. ¿Cuál es el tratamiento? Un tratamiento muy sencillo. El tratamiento consiste en aplicar masajes y calor local con el objetivo de intentar drenar esa espinilla, es decir, intentar desocluir el punto de drenaje de esa glándula de meigomio de tal forma de que drene el contenido de sebo de la glándula y de esa forma pase la patología. Esto puede ser apoyado con corticoides tópicos, pero los corticoides hay que ponerlos dentro del fondo de saco, es decir, abierto en el párpado, en el fondo de saco inferior, se puede aplicar. Probablemente eso no lo van a tener en los consultorios porque no forma parte de la canasta de los consultorios, pero en un servicio de urgencia ustedes perfectamente podrían recetar por un periodo acotado de tiempo, se entiende eso porque los corticoides usados por periodos largos en el globo ocular generan problemas, depresión del ojo, el desarrollo de catarata y otras cosas, pero por un periodo acotado de tiempo podrían también iniciar el tratamiento asociado con masaje y calor local y eventualmente si el cuadro persiste, bueno, derivar al especialista. En general los chalazion tienen un buen pronóstico, la mayoría anda bien con tratamiento médico y si en el tiempo no drenan y se forma el quiste, se pueden drenar en forma quirúrgica. Pero la mayoría de las veces, como le digo, en general andan bastante bien, tanto con los masajes calor local como apoyados con estos corticoides tópicos en los fondos de saco. La blefaritis es una causa muy frecuente de irritación de los párpados, es una causa muy frecuente también de patología que genera inflamación de la superficie ocular y generalmente está subdiagnosticada. La caspa que se ve aquí en las pestañas de este paciente es una caspa evidente, pero hay ciertos tipos de blefaritis, que es la blefaritis seborreica, que es lo mismo que la dermatitis seborreica, como tener caspa en el pelo, es tener caspa en la base de las pestañas, y eso probablemente cueste un poco más verlo a simple vista y requieran tal vez la lámpara de hendidura para poderlo examinar. Sin embargo, si se encuentran con este tipo de blefaritis, que es una blefaritis estafilocócica que se llama, porque tiene cierto componente infeccioso por el estafilococo, se ven estas costras, que son estas costras blanquecinas en los márgenes de las pestañas, y indudablemente que es fácil el diagnóstico. El tratamiento es muy sencillo y el tratamiento consiste en el aseo de los párpados, tal cual como se trata la dermatitis seborreica, con un champú especial que genera un poco de sequedad de las glándulas sebáceas. El objetivo acá también es generar el arrastre de esta secreción y evitar que esté perpetuando la inflamación en los bordes de los párpados. Indudablemente que al igual como la dermatitis seborreica que tiene estos champús especiales, en los párpados también hay ciertos geles o ciertos líquidos especiales para generar la limpieza por el arrastre, pero la mayoría están hechos en base a champú neutro o jabón neutro, que es lo que ustedes podrían indicar, un aseo en los párpados con este champú o jabón neutro y posteriormente sacarlo esto con un algodón con agua tibia. Tanto el chalazion como la blefaritis también lo tienen que tener claro porque sin duda que se van a encontrar con ello y con lo que más se van a encontrar probablemente es con el chalazion, que lejos es una de las patologías más frecuentes en consultas de atención primaria y también en los servicios de urgencia. Y ahí tener presente tratamiento inicial, masaje con calor local y eventualmente podrían indicar, como les digo, estas cremas que tienen corticoides tópicos, pero usados siempre por un periodo acotado de tiempo. Las dos patologías siguientes, el orzuelo, la única diferencia que tiene el orzuelo con respecto al chalazion, que la glándula que se obstruye es distinta. Ambas son glándulas sebáceas. En el caso del chalazion es la glándula de meibomio, que son estas glándulas verticales que se encuentran en los párpados, 25 a 30 en el superior, 20 a 15 en el inferior, y los orzuelos se generan por la obstrucción de la glándula de Sais, que es la glándula sebácea que se encuentra asociada al folículo piloso de las pestañas. Por lo tanto, ambas son el mismo origen, la misma fisiopatología, que es la secreción se acumula dentro de la glándula porque el poro está tapado.
La diferencia es que el orzuelo ustedes lo van a ver probablemente mucho más delimitado, porque la glándula es mucho más pequeña, entonces la inflamación es mucho más pequeña y relacionada con el margen palpebral, con el borde de las pestañas, a diferencia del chalazion, que probablemente lo van a ver de mayor tamaño, y eso dice relación con el tamaño de la glándula. Con respecto a la dacrocistitis, probablemente también la vayan a ver, y es muy fácil confundirla tal vez con un chalazion. La diferencia que tiene la dacrocistitis es que la dacrocistitis se encuentra en relación con el saco lagrimal, que se encuentra en el canto interno del ojo, en el canto medial. Y si ustedes encuentran un aumento de volumen inflamatorio, sobre todo a nivel cantal medial, si bien podría ser un chalazion, que es muy parecido a la imagen anterior, generalmente en esa localización es más probable que sea una patología de vía lagrimal. Y el problema que tiene la dacrocistitis, que si bien es una obstrucción de la vía lagrimal, o sea, la génesis nuevamente es la misma, se obstruye la vía lagrimal y se acumula la secreción dentro del saco lagrimal y genera esta patología inflamatoria. El problema que tiene la dacrocistitis es que puede generar una extensión orbital, es decir, la génesis de la dacrocistitis tiene un contexto más infeccioso, porque es una sobreinfección de una glándula, una sobreinfección del saco lagrimal, a diferencia de la patología del chalazion, que es un contexto más inflamatorio, que es una glándula sebácea. Entonces, el problema que genera la dacrocistitis es que puede generar una extensión preseptal, es decir, una extensión de la infección a nivel de los párpados y orbicular, y eventualmente, si es que no es tratada, puede generar una extensión posterior al septo y generar una celulitis orbital. Es decir, cuando ustedes vean un aumento de volumen parecido a un chalazion, digamos, pero que se encuentra en el canto interno, tienen que sospechar de una dacrocistitis, y probablemente en ese caso, más que los masajes con calor local o eventualmente estas cremas con corticoides, generar la derivación inmediata del paciente. Es decir, orzuelo y chalazion son obstrucciones de glándulas sebáceas, distintas glándulas sebáceas, pero la génesis es la misma. Se tapa el poro de la glándula, se acumula sebo dentro de la glándula, eso genera la inflamación, y el tratamiento son masajes con calor local para desocluir la glándula y de esa forma aliviar el problema. Si no se mejoran con eso, en el tiempo la evolución es buena, y si no, eventualmente se pueden drenar quirúrgicamente. Aumento de volumen en el canto interno del ojo asociado a inflamación, que podría ser eventualmente un chalazion, pero ahí tener en mente que esa localización del canto interno puede estar en relación con el saco lagrimal, puede ser eventualmente una dacrocistitis, y si es eventualmente una dacrocistitis, requiere un tratamiento antibiótico porque la génesis del problema es infecciosa más que inflamatoria, como el chalazion, y eventualmente ese paciente requiere derivación. Por lo demás, todos los pacientes que desarrollan una dacrocistitis, la indicación posterior a la dacrocistitis es realizar una dacrocitorrinostomía, que es ir a permeabilizar la vía lagrimal, porque ya generó la obstrucción y es probable que esa obstrucción, si no se permeabiliza en forma quirúrgica en el tiempo, puedan desarrollar nuevos episodios. Por lo tanto, es indicación, una vez pasado el episodio agudo, tratarla en forma quirúrgica. En los niños probablemente el abordaje sea distinto, pero en general en los adultos el tener un episodio de dacrocistitis aguda es indicación, luego de ese episodio, generar una dacrocitorrinostomía, que es la conexión entre la vía lagrimal y la fosa nasal. Esto es lo que les ¿Profe? comentaba. Sí. Dos cosas. Una, hay gente en la sala de espera, creo. Ya. Milena. Ya. Sí. Está lista la Milena. Y la otra, creo, no sé si lo entendí mal, pero en el caso de chalazion a repetición, Ya. ahí derivamos. Ah, No, tú tienes los chalazions, si es que uno está seguro que es un chalazion, como yo les mencionaba, tienen 25 a 30 de esas glándulas arriba, que son las glándulas de Meibomian, alrededor de 15 glándulas abajo. Uno puede tener 15 veces un chalazion abajo, 25 veces un chalazion arriba. La indicación de derivación de un chalazion es si ustedes están seguros que es un chalazion, que lo van a ver. Realmente el chalazion es fácil de diagnosticar. El tratamiento es con masaje y calor local, pero muchas veces con masaje, con calor local, e incluso si logran agregar el corticoide tópico en los fondos de saco, no logran la resolución completa del problema. Es decir, baja la inflamación, pero no se desocluye el punto de drenaje de la glándula, y eso genera que se forme un quiste. Y eso probablemente desde el punto de vista estético es un poco incómodo, y eventualmente si eso se genera y ya no se soluciona en un periodo razonable de tiempo, generalmente es más o menos 4 o 6 semanas, obviamente pasando la inflamación con el tratamiento, puede ser una indicación de derivación, si es que eventualmente al paciente le incomoda mucho ese quiste, pero en el tiempo probablemente ese quiste también se va a disolver, digamos, uno lo drene quirúrgicamente o no lo drene quirúrgicamente.
pero sí puede ser una indicación de derivación aquel chalazion que no responde al tratamiento, en el sentido no de bajar la inflamación, en el sentido de que quede el aumento de volumen en el párpado. Chalazion a repetición no es una indicación de derivación, porque como te decía, pueden no necesariamente hacerlo una sola vez, sino lo pueden repetir, aunque se le tapen una u otra glándula en forma frecuente. La causa más frecuente de los chalazion, porque uno puede decir, pucha, ¿por qué genero chalazion? En general es porque la mayoría de estos pacientes tienen blefaritis asociada, es decir, tienen estas caspas en las pestañas, ya sea una blefaritis seborreica o como la que les mostré en la fotografía, que es la blefaritis estafilocócica, y esta misma caspa de las pestañas o este mismo sebo tapa los puntos de drenaje de las glándulas de Meibomian, y eso genera que se generen chalazion a repetición. Es decir, la patología crónica no es el chalazion, la patología crónica de estos pacientes es que generan la blefaritis. Y a consecuencia de la blefaritis van tapando constantemente los poros de las distintas glándulas y van produciendo los chalazion. Entonces no necesariamente sea indicación de derivación el que haga un chalazion, si ustedes lo tratan, anda bien, puede hacer un nuevo chalazion, lo vuelven a tratar, anda bien. Es que se están ocluyendo distintas glándulas y ahí probablemente tendrían que reforzar el tratamiento con ácido palpebral de tal forma de distanciar los episodios de chalazion. Ahora, distinto es si ustedes ven un chalazion que no sigue un curso normal, un chalazion que se genera esta lesión umbilical, que distorsiona el párpado, que lo tienen en forma persistente en el tiempo, pero sin ser necesariamente esta patología inflamatoria como la imagen, sino que genera distorsión de la arquitectura del párpado y estas lesiones umbilicales. Bueno, ahí tienen que sospechar probablemente de un carcinoma vasocelular y en ese sentido dar la derivación. Pero si están seguros que es un chalazion y vuelve a ser otro chalazion, no. ¿Alguna otra duda de lo que hemos visto hasta acá? Hay un tipo particular de carcinoma que se llama carcinoma de glándula sebácea, que no se los mencioné, que probablemente se ve en estos pacientes en relación con tu pregunta que hacen chalazios a repetición, pero en estricto rigor no son la imagen típica de un chalacio. O sea, generan compromiso, si tú les diviertes el párpado inferior se ven distintos, digamos, pero es raro, no es algo frecuente. Y probablemente, claro, si ustedes tratan un chalacio, mejoran, tratan el segundo, mejoran, ahí lo que le va a pedir la derivación probablemente va a ser el mismo paciente para que lo vea un especialista, ¿no? Pero ustedes pueden iniciar un tratamiento inicial con chalazion y la mayoría de las veces van a andar bien, van a conseguir que el problema sea. Estas dos patologías, lo que tienen que tener en mente, el concepto claro, es poder distinguir clínicamente una patología preseptal de una patología poseptal. Eso no dice relación con que vayan a tratar una u otra, sino dice relación con la gravedad que implica la derivación de una u otra patología. Tanto la celulitis preseptal como la celulitis orbitaria, ambas celulitis indudablemente que las van a derivar. Es difícil que traten también una celulitis preseptal, pero la diferencia está en el pronóstico. En general, la celulitis orbitaria, como es una inflamación de los tejidos orbitarios, genera compromiso de estructuras oculares, probablemente genera compromiso de la musculatura extraocular y puede generar compromiso del nervio óptico. Por eso, en general, los pacientes que generan una celulitis preseptal, que ustedes le ven la inflamación alrededor del ojo, en el tejido periocular, tal cual como ven una celulitis de extremidades inferiores, que es una inflamación, una infección del tejido subcutáneo de la piel, esto mismo lo ven a nivel periocular. Pero lo que ustedes pueden realizar para entender la gravedad del cuadro no quiere decir que una celulitis preseptal ustedes la van a tratar, sino que también la van a derivar. Sino la forma de poder discernir si ese cuadro de celulitis preseptal está teniendo un compromiso orbitario y es mucho más grave que una celulitis solamente de piel, párpado y auricular, es el compromiso de la musculatura extraocular y el compromiso de la agudeza visual. Hay otros como son el compromiso de los reflejos oculares, pero son más extremos. Probablemente si un paciente tiene esta celulitis, este eritema periocular, que ustedes sospechan que está haciendo esta celulitis periocular, le examinan la motilidad del ojo, ven si tiene el rango mismo en un ojo que en otro, indudablemente que si el ojo está encastillado, tiene limitación a la abducción, aducción, el movimiento de algunas de las direcciones del ojo, o en su defecto el paciente se queja que ve menos de ese ojo, indudablemente ese paciente puede tener un compromiso orbitario y en ese caso la derivación de ese paciente es mucho más perentoria que un paciente que tenga solamente una celulitis preseptal de los tejidos subcutáneos. En general, la celulitis preseptal, el origen, muchas veces es una herida en la piel, tal cual como ocurre en una celulitis subcutánea de la extremidad inferior. Si tiene un punto de entrada por el cual se infecta y esa infección genera la infección local de la piel.
La celulitis orbitaria, el origen es distinto, puede ser una extensión de una celulitis preseptal, pero la mayoría de las veces es la extensión de una sinusitis. Los pacientes que tienen sinusitis crónica, este mismo foco de infección se extiende a la órbita a través de la lámina papirácea, que es una lámina muy delgada que forma la pared medial de la órbita, que tiene fenestración, y a través de eso se extiende la infección hacia la órbita y de esa forma genera una celulitis orbitaria. Probablemente esto sea más frecuente en personas más jóvenes, la celulitis orbitaria, salvo indudablemente que tenga un trauma evidente, que genere un punto de entrada y que genere la inflamación y la infección periocular y esa extensión directamente por el mecanismo genera un compromiso orbitario. Pero yo les diría que ambas patologías las tienen que derivar, tanto la celulitis preseptal como la celulitis orbitaria, iniciar tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico generalmente es de amplio espectro, ambilambida, amoxiclavulánico, una buena alternativa, y derivar al paciente. Pero tener claro que la urgencia de derivación, si ustedes tienen compromiso de la agudeza visual o compromiso de la motilidad o compromiso de los reflejos en ese paciente, en el contexto de esta inflexión periocular, requiere mayor premura que aquel paciente que tiene solamente un compromiso de los tejidos subcutáneos. Por último, creo que esto es lo último de órbita y párpado, es el concepto de efecto de masa orbital. Esto también, raro que lo vean, no va a ser algo tan frecuente. El efecto de masa orbitario puede ser desde el punto de vista tumoral o desde el punto de vista inflamatorio. Hay un síndrome en particular que se llama el síndrome de Tolosa-Hahn, que es un síndrome de características idiopáticas en donde se genera inflamación de todo el tejido orbitario y va asociado también con inflamación periocular. La causa es desconocida, el tratamiento fundamentalmente son los corticoides y es un cuadro que puede simular eventualmente un tumor orbitario. Cualquier masa retroocular que genere una anteropulsión del globo ocular, es decir, por efecto de masa genere un exoftalmos del paciente, puede estar en el contexto también de un pseudotumor orbitario, que es lo que es la patología que les mencioné anteriormente, pero la diferencia es que los tumores orbitarios generalmente progresan de una forma indolora, a diferencia de esta patología autoinmune, que es de naturaleza inflamatoria, por lo tanto generalmente va asociada a dolor, eritema, o aumento del calor local de la zona periocular, además de la proptosis que se puede observar en el contexto de una neoplasia orbitaria. Las neoplasias orbitarias generalmente son más raras, son menos frecuentes, yo les diría glioma, meningioma, pueden encontrarse, pero que generen una proptosis del globo ocular es en etapas muy extremas y en un proceso muy larvado, a diferencia de esta otra patología que tiene un componente inflamatorio y es algo agudo que ustedes van a observar. Les vuelvo a reiterar, ninguna de las dos probablemente sea algo que vean con frecuencia. La endoftalmitis también se las menciono, es una imagen. La endoftalmitis es básicamente una infección del globo ocular, tener un absceso en el ojo, el pronóstico es muy malo. En general, estos pacientes pierden la visión y la causa más frecuente de endoftalmitis son endoftalmitis postquirúrgicas, pacientes que han sometido a una intervención intraocular, cirugía de catarata, cirugía de retina, cirugía de glaucoma, etcétera, que en periodos cortos de tiempo, generalmente 48, 72 horas, pierden la visión y eventualmente tienen un ojo rojo y dolor. Estos pacientes generalmente desarrollan una endoftalmitis y el pronóstico es malo. Es decir, el concepto de endoftalmitis tienen que tenerlo en la cabeza, paciente que tiene una cirugía reciente del globo ocular y que a los 2-3 días pierde la visión con dolor. Les vuelvo a reiterar, tampoco probablemente es algo que van a ver. Y la trombosis del seno cavernoso es, como lo dice el nombre, se trombosa el seno cavernoso, la causa más frecuente patología infecciosa que genera una extensión al seno cavernoso y son pacientes que generalmente tienen compromiso de conciencia, están en sopor, además de todo el contexto que da la hipertensión endocraniana como náuseas, vómito y cambios en la visión porque el seno cavernoso al generarse una trombosis de este también compromete el nervio óptico, compromete la musculatura extraocular que atraviesa la inervación que va hacia la musculatura extraocular que atraviesa el seno cavernoso. Yo les diría que de esto probablemente la endoftalmitis, si están en un servicio de urgencia que tiene un servicio de oftalmología, y un paciente que se operó recientemente de cirugía catarata, que es lo que habitualmente se hace, y que pierde la visión a las 2-3 días y con dolor y con ojo rojo, bueno, tendrían que tenerlo en mente como una infección producto de la cirugía. Tolosa-Hahn, que es efecto de masa autoinmune inflamatorio, no lo van a ver probablemente. La trombosis del seno cavernoso la van a ver, pero en otro contexto. Generalmente va a ser más de resorte neurológico y las neoplasias orbitarias probablemente no la vean. Así a grandes rasgos. Esto probablemente gusta mucho y
probablemente se utiliza mucho, tal vez en un sentido de urgencia, como una forma de armarse un poco en la cabeza estos diagramas de flujo para tener claro hacia qué patología orientar y hacia qué diagnóstico realizar y hacia dónde derivar. Este diagrama de flujo está sacado de una revista que no sé si ustedes la conocen, que es American Family Physician, no sé si la han escuchado o la han leído en este tiempo que han estado. ¿Les suena o no? La Asociación Americana de Medicina Familiar. ¿Alguno la ha leído, no? Yo por lo menos no. Tampoco. No es mala, ¿eh? No es una mala, uno tiende a pensar, digamos, que es una revista de medicina familiar y qué sé yo, y todo el cuento en la cabeza, pero es una muy buena revista porque da las herramientas como para poder funcionar en un estándar bueno en el contexto de medicina general. No solamente de este tema en particular, sino tiene revisiones de un sinnúmero de cosas y se las recomiendo cuando quieran tener como conceptos claros con respecto a un tema en particular. No les da el detalle probablemente, pero sí les da una orientación para poder tomar como diagramas de flujo diagnósticos claros y saber qué es lo que hacer. De ahí sale esto, entonces cuando ustedes tengan un párpado rojo, que así es como lo van a ver, digamos, ustedes no van a tener la capacidad de decir, yo de un párpado rojo, chalación, va a ser más difícil probablemente. Lo que van a tener que tener claro son algunas ideas para poder orientar el diagnóstico y saber qué es lo que hacer. Entonces, si ustedes tienen un párpado rojo, indudablemente tienen un paciente que tiene un trauma penetrante, obviamente, o tiene el ojo que no tiene motilidad, como se los mencioné, o tiene un cambio de visión en el ojo, indudablemente que lo que uno piensa en ese paciente, ¿qué creen ustedes que si tiene un trauma penetrante, baja la visión y el ojo no se mueve? ¿Qué creen que pasó ahí? General, digamos, no me den un diagnóstico, pero ¿qué es lo que puede estar pasando en el contexto de ese paciente? Bueno, daño por el trauma, consecuencia por el trauma. ¿Ya? Pero, Que lastimó el nervio claro, óptico. compromiso orbitario, ¿no es cierto? Sí. Ese paciente no tiene un compromiso superficial, digamos, producto del trauma, sino un paciente que ya no ve, no tiene una motilidad correcta y además tuvo un trauma. Entonces ya por el hecho de tener un trauma, ustedes dicen, ya, hay que mandarlo para que terminen de revisarlo y ver que no tenga compromiso de otras estructuras. Pero además ustedes dicen, chuta, ve bajo y además no mueve el ojo. Entonces, indudablemente que el compromiso del trauma es mucho mayor. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Derivarlo. Se puede tomar un escáner, digamos, para ver el globo ocular o la magnitud del daño que generó el trauma, pero el concepto es en ese paciente derivarlo. Es decir, paciente que tiene compromiso de la visión, compromiso de la motilidad, baja de visión brusca, en el contexto más aún de un trauma, o sea, ni siquiera que el paciente tenga un trauma, sino que tiene solo eso. Eso ya es criterio, digamos, de tener un compromiso mayor y derivar al paciente. Ahora, si el paciente no tiene nada de eso y tiene solamente un compromiso superficial, una lesión superficial en la piel, ¿qué es lo que tienen que ir a buscar? Los mismos que les mencioné. Si son vesículas, indudablemente no creo que se les vaya a pasar un herpes zóster, ¿no? O sea, el herpes zóster es evidente, van a ver todas las vesículas en un dermatoma, herpes zóster, iniciar el tratamiento. Las lesiones en los párpados probablemente sean un poco más difíciles. No tanto un chalazion, porque ya cuando vean 2 o 3 chalazion van a saber más o menos de qué se trata y el usuelo tampoco. Pero cuando vean estas lesiones que son prolongadas en un paciente que ha tenido antecedentes de un chalazion, probablemente que tiene 60, 65 años, y esta lesión genera una alteración en la estructura del párpado, ya más evidente, obviamente, si se genera una depresión central, una foseta, bueno, ahí tienen que sospechar indudablemente que puede ser una patología maligna, de tipo neoplásica, y ese paciente derivado. Yo creo que eso les va a costar un poco más inicialmente, pero ya cuando vean un par de chalazos, no vean un par de usuarios, pues, probablemente no lo van a volver a confundir con patología neoplásica. Dermatitis de contacto, bueno, tiene que haber estado el antecedente de que estuvo en contacto en la piel con algo, o cambió reciente el maquillaje, o se aplicó un producto distinto, y genera estas placas o esta escama como se genera cualquier dermatitis de contacto en la piel. Si uno tiene un paciente que comienza con una proptosis brusca, la proptosis, la causa más frecuente de proptosis, ya sea unilateral o bilateral, en lo que tienen que sospechar es una enfermedad de Graves, es decir, un hipertiroidismo. Si bien uno la asocia más frecuente con un compromiso bilateral, lo más frecuente que les diría yo que inicialmente puede partir más un ojo que un otro, pero la causa lejos más frecuente es la enfermedad de Graves. Causas menos frecuentes pueden ser estos tumores orbitarios que les mencioné, pero eso es mucho más raro. O sea, si ustedes tienen un paciente que aparece con proptosis, ya sea en forma aguda o que ha evolucionado en el tiempo, lo que tienen que tener claro ahí es que puede ser una enfermedad de Graves, probablemente tomar hormonas tiroides
y derivar al paciente, ya sea al endocrino y al oftalmólogo. Pero lo más frecuente que van a ver en términos de proptosis, y que es así, es que es consecuencia de enfermedad de Graves. Estos tumores orbitarios también existen, pero son mucho más bajos en frecuencia. Si ustedes tienen, por otro lado, un paciente que comienza en forma aguda, con una inflamación periocular, con dolor periocular, ven que los párpados están eritematosos, inflamados, asociados con fiebre, y la extensión del eritema se extiende a través de la piel periocular, lo que tienen que sospechar ahí es una celulitis, tal cual como ven una celulitis en la extremidad inferior, ven la misma celulitis que asocia periocular. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahí? Independiente que sea una celulitis preseptal o una celulitis orbitaria, derivar al paciente. Lo que podrían ahondar un poco más es saber si el paciente, como les decía, tiene criterios de gravedad. Es decir, si el paciente tiene compromiso de la musculatura escropular, si el paciente tiene baja agudeza visual, en general ese paciente puede tener un compromiso orbitario y la indicación de derivación es mucho más perentoria que aquel paciente que no lo tiene. Preguntarle agudeza visual en ese paciente, probablemente todos le van a decir que ven mal. La mejor forma de cuantificar la agudeza visual es en forma objetiva, teniendo una tabla para medir agudeza visual. Pero los reflejos y la motilidad son signos que realmente no dependen de lo que diga el paciente, sino que ustedes lo pueden observar y con eso solamente discernir que el paciente tiene un compromiso orbitario. Ahora bien, si la lesión es delimitada, lo que tenían que descartar es que no fuera una patología neoplásica que tiene otro contexto, no aparece en forma aguda, sino que es una lesión más larvada, que altera la estructura del párpado, pero si es una patología aguda inflamatoria localizada, ya sea en el párpado inferior o en párpado superior, lo más frecuente es que sea un chalazion o eventualmente un orzuelo, que son más pequeños en relación con los folículos de las pestañas. Eso era lo que íbamos a conversar en torno a párpado y vía lagrimal. ¿Tienen alguna duda de lo que conversamos hasta acá? Pregúntenlo ahora. Doctor, disculpe. Sí. En cuanto a, digamos, dolor o molestias, ¿qué es más molesto? ¿El chalazion o un orzuelo? ¿O es Los lo dos mismo? están igual. Sí. Probablemente el chalazion es mucho más incómodo por la extensión de la inflamación. Yo creo que la distinción entre orzuelo y chalazion, desde el punto de vista semántico, es interesante, digamos, pero el origen del problema es lo mismo y se tratan igual. Y lo que más van a ver, más frecuente, va a ser probablemente más chalazion que orzuelo, porque son más evidentes y la gente tiende a consultar más por eso que por un orzuelo, que son más pequeños y más delimitados. Ah, ya. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Sí. Cuando no ha remitido con el tratamiento médico y queda la lesión en forma de quista en el párpado por mucho tiempo. Sí, es difícil decirte un tiempo, pero en general los que responden al tratamiento a veces pueden demorar un poquitito más. Habitualmente uno lo deja 2 o 3 semanas con el corticoide en el párpado, el corticoide tópico, más los masajes con paños de agua tibia, y tú te das cuenta que a pesar de las 2 o 3 semanas no bajan a cero, pero descienden mucho. Y si a eso tú le das 2 o 3 semanas más manteniendo los masajes o repitiendo un ciclo de corticoides tópicos, probablemente lo bajas mucho más. Y si le das mucho más en el tiempo, en el sentido de esperar la evolución espontánea, lo más probable es que desaparezca solo. Entonces ahí depende mucho de la situación del paciente, de la magnitud del quiste que tú estás tratando. Pero yo te diría entre 4 a 6 semanas, con 2 o 3 semanas de un tratamiento adecuado, digamos, porque tampoco es indicación quirúrgica directamente un chalazion si es que no ha tenido el tratamiento adecuado. O sea, si no se le ha dado la chance al tratamiento médico, resulta un poco cuesta arriba ir a drenarlo directamente. Esto uno lo va a ver más frecuente en los niños. Y los niños se ven con mucha frecuencia porque los niños tienen mucha blefaritis, sobre todo blefaritis seborreica. Entonces hacen estos chalazos de repetición. Pero el punto en los niños es que tú, para poder drenar un chalazo a un niño, le tienes que dar anestesia general. A un niño no le dan un chalazo, digamos, sin dormirlo. Entonces hay que poner en la balanza realmente cuánto es lo que incomoda desde el punto de vista estético, que es algo que uno sabe que en el tiempo nuevamente va a pasar, versus someterlo al riesgo de una anestesia general por drenar básicamente una espinilla en el párpado. Entendiendo, indudablemente, que desde el punto de vista estético, los niños, claro, les incomoda a todos los padres, digamos, que tengan estas lesiones en los párpados.
tratado. O sea, tú le tienes que dar el tratamiento con masajes, con paño con agua tibia y el corticoide probablemente tópico por un periodo corto de tiempo, 2 semanas. Si ustedes hacen eso, lo más probable es que el chalazion baje de intensidad. Tal vez no desaparezca a cero, pero baje de intensidad. Y con eso ustedes, claro, ¿hasta dónde llega? Y si eventualmente la lesión residual es muy grande, incómoda visualmente, o la mamá presiona mucho, el papá, y qué sé yo, bueno, lo pueden derivar para evaluación, pero eso no quiere decir que nosotros lo vayamos a drenar. De hecho, muchas veces los niños somos un poco más reacios a eso, porque entendemos que, claro, entubar a un niño o ponerle una máscara o una sedación parcial, ingresarlo a pabellón por drenar eso, se hace a veces un poco cuesta arriba. Eso depende del caso a caso. Pero en general, bien. Y los antibióticos no tienen ningún sentido. La patología del chalacio en los suelos no son patologías infecciosas, a diferencia de la dermatitis. O sea, uno deja... Lo que pasa es que en términos de farmacología no hay un ungüento que tenga solamente dexametasona. O sea, los hay, digamos, pero no es habitual. Entonces, la mayoría de los ungüentos que uno usa son estos ungüentos mixtos, que están tobramicina con dexametasona. Por eso uno deja el antibiótico asociado al corticoide, pero no es que se necesite el antibiótico. Basta, sería suficiente solamente con aplicar el corticoide. Ahora, con respecto al corticoide, hay que tener cuidado. O sea, uno les da la chance de poderlo usar y muchas veces se usan, algunos lo usan. La mayoría de los medicamentos que dejan en los servicios de urgencia o en los CEFAM dicen relación con la gentamicina o tobramicina, gentamicina, sobre todo lo que usan, eso no va a servir de nada en esto. Y dentro de la cartera de farmacia no están los corticoides en los CEFAM, los corticoides del tipo de Tobradex, que les menciono que es tobramicina más dexametasona en un cuento. Ustedes lo podrían indicar, pero tienen que tener cuidado en que sean periodos cortos de tiempo, para que no sea un uso indiscriminado, porque el corticoide en el ojo genera dos problemas usados en forma indiscriminada: la elevación de la presión del ojo y el desarrollo de catarata. Probablemente la elevación de la presión del ojo es lo que tenga más cuidado. Catarata ya he usado mucho más crónicamente, pero la elevación de la presión del ojo es algo que uno ve frecuentemente en el abuso de los corticoides, ya sea tópico o en ungüento. Por eso que tienen que ser periodos cortitos de tiempo, 10, 14 días. En general, con ese periodo responden bien. Uh-huh. ¿Alguna otra duda de esto? ¿O estamos claros? Claro. Entonces, vamos a ver el diagnóstico diferencial ahora del ojo rojo. Lo que vimos es básicamente eritema, Profe, dolor. ¿Sí? creo que hay una compañera en sala de espera. ¿Sala de espera? Sala de espera. Claro. Como les decía, el enfoque inicial de la clase, más que mostrarle una descripción de todas las patologías, que son sin número, y las que les muestro son las básicas, digamos, muchas más que esta, es darles un enfoque, como mismo vimos en el tema de los párpados, lo mismo en el tema del ojo rojo. Entonces, tiene como la misma estructura esta parte de la clase. Cuando nos encontramos con un ojo rojo, lo primero que se viene a la cabeza, todos dicen conjuntivitis. Y muchas de las veces tienen razón. La mayoría de las veces un ojo rojo es un ojo rojo a consecuencia de la conjuntivitis. Pero en el contexto de conjuntivitis hay un sinnúmero de causas que pueden generar las conjuntivitis, algunas de ellas más graves, otras menos graves, pero lejos la causa más frecuente son las conjuntivitis virales. Es decir, cuando un paciente tiene esta secreción mucosa, no una secreción purulenta, sino una secreción mucosa asociada a ojo rojo, generalmente bilateral, en el contexto de una infección respiratoria, la mayoría de las veces estos cuadros son conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales, así como pasa el cuadro de resfrío viral, pasa la conjuntivitis viral. Es decir, si ustedes no dejan ningún tratamiento para una conjuntivitis viral, así como vino el cuadro se va a ir. El punto es que depende el tipo de virus que esté generando la conjuntivitis viral. La mayoría de las veces son virus inocuos, pero hay ciertos tipos de virus que sí requieren un tipo particular de tratamiento y probablemente el que uno tiene que tener más en mente es el adenovirus. En Chile es curioso, pero en general en las épocas de brote de adenovirus, uno es raro que vea compromiso conjuntival por adenovirus. A diferencia de otros países, en donde la conjuntivitis por adenovirus es muy frecuente. Probablemente tenga que ver algo con la condición endémica de este virus en los distintos lugares, pero en Chile no se ve muy frecuente. Que la característica fundamental que tiene la conjuntivitis por adenovirus es que puede generar un compromiso corneal, es decir, no solamente se inflama la córnea, o sea, la conjuntiva, sino que el virus puede generar estos infiltrados subepiteliales que se ven en esta imagen de abajo,
si eventualmente no recibe un tratamiento a tiempo. ¿Y cómo poder distinguir una conjuntivitis por adenovirus? Las conjuntivitis por adenovirus son bastante agresivas, digamos, desde el punto de vista sintomático. Son ojos muy eritematosos, bilaterales, y lo que le da la característica fundamental son la formación de estas pseudomembranas, que son estas placas blanquecinas que uno ve en los fondos de saco. Si ustedes ven una conjuntivitis, se puede revertir el fondo de saco. Si ustedes consiguen ver estas placas blanquecinas, eventualmente es mucho más sugerente de una conjuntivitis por adenovirus. Y la diferencia de una conjuntivitis por otro virus es que la conjuntivitis por adenovirus se benefician del tratamiento con corticoides de superficie, utilizados nuevamente en periodos cortos de tiempo para prevenir o disminuir la posibilidad de que este adenovirus genere estos infiltrados subepiteliales. El problema de generar estos infiltrados subepiteliales en la córnea es que los pacientes pierden visión producto de la conjuntivitis. Entonces no es banal tener en mente que una conjuntivitis puede ser ocasionada por un virus que genere un problema mayor como es el adenovirus. Pero les vuelvo a reiterar, en Chile es poco frecuente esto. Por alguna razón, en general, las conjuntivitis por adenovirus son extrañas en Chile, son más frecuentes en otros lugares. En Europa se ve con mucha frecuencia. Cuando hacen conjuntivitis se ven estas pseudomembranas. Y lo otro que es muy contagioso, la manipulación del ojo en el contexto de una conjuntivitis por adenovirus, lavarse bien las manos porque el contagio es muy intenso. La conjuntivitis por herpes zóster también va a estar en el contexto de un herpes zóster oftálmico. Es decir, un herpes zóster exclusivo en el ojo, sin estar en el contexto de un herpes zóster periocular, es raro. Puede pasar, pero es raro. En general, las lesiones aisladas herpéticas en el ojo, más que herpes zóster, son herpes simple, sin tener el compromiso periocular. Si ustedes se encuentran con un herpes zóster periocular, si con estas vesículas en la piel, ahí hace más probable que el compromiso del ojo sea por un herpes zóster oftálmico más que por un herpes simple. El herpes simple generalmente no va asociado con el compromiso periocular. La importancia de distinguir entre un herpes zóster y un herpes simple a nivel de una queratitis no es mayor, digamos, pero yo les diría que el concepto que tienen que tener es que un herpes zóster oftálmico, es decir, el compromiso periocular por esta vesícula, puede tener un compromiso por herpes dentro del globo ocular, puede generar un ojo rojo, que es la conjuntivitis, y eso puede generar una queratitis, que es lo más grave que uno vería en el contexto de un herpes zóster que se está afectando la piel. Y ahí probablemente lo que les sea de ayuda nuevamente es lo que les mencioné, que es el signo de Hutchinson, probablemente muy subvalorado. Si ustedes ven un compromiso de vesículas en la punta de la nariz, es muy probable que ese paciente pueda tener compromiso ocular. Las conjuntivitis bacterianas también son raras, no es algo habitual que uno vea, y yo les diría que lo que distingue una conjuntivitis bacteriana es el periodo de aparición. Generalmente las conjuntivitis virales se describen como conjuntivitis subaguda. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más que nada días y más cargado a las semanas el periodo de evolución de la sintomatología. Es decir, aparece esta secreción mucosa con ambas conjuntivas rojas en un periodo de evolución que es un poco más prolongado en el tiempo. Estamos hablando de días, incluso pueden ser hasta semanas. A diferencia de la conjuntivitis bacteriana, que la característica que tiene la conjuntivitis bacteriana es la secreción, que es una secreción purulenta. Totalmente eso cuesta a veces un poco distinguirlo, pero lo clásico del cuadro es la aparición aguda, incluso una aparición hiperaguda, estamos hablando de en horas o en días. Es decir, comienzan con esta secreción purulenta y en forma muy aguda. Las conjuntivitis bacterianas son nuevamente raras, no es algo frecuente de ver, probablemente la que tienen que tener presente en el contexto del control del niño sano, pero también es poco probable que lo vean, lo van a ver probablemente más los neonatólogos, es la conjuntivitis neonatal por Neisseria gonorrhea, que se extiende a través del canal del parto de la madre, y en ese caso uno vería el ojo con secreción purulenta en un recién nacido. El problema que tienen este tipo de conjuntivitis bacteriana es que la extensión de la bacteria en sí, la infección, puede generar un compromiso corneal y son muy agresivas. Y el compromiso corneal incluso puede generar perforación corneal. Entonces requieren un tratamiento antibiótico precoz, incluso la conjuntivitis neonatal requiere tratamiento antibiótico sistémico. Pero les vuelvo a reiterar, el que ustedes vean una conjuntivitis bacteriana va a ser poco probable. La forma de distinguirla de una conjuntivitis viral, que si la tratan o no la tratan, va a andar igual en el tiempo, probablemente con una sintomatología mucho más incómoda, salvo que sea un adenovirus, que les vuelvo a reiterar, que va a ser poco probable que lo vean, pero el contexto de una conjuntivitis viral que generalmente va a remitir en forma espontánea al completar el cuadro viral por el cual esté pasando el paciente. La conjuntivitis bacteriana requiere tratamiento antibiótico, y la forma de distinguirla es el tiempo de evolución. Va a ser un tiempo de evolución
agudo o hiperagudo, estamos hablando principalmente de días, y la secreción que va a ser una secreción más purulenta a diferencia de la conjuntivitis viral, que es una secreción más mucosa. Generalmente no se hacen cultivos, ¿eh? Uno podría decir, bueno, ¿qué tratamiento antibiótico dejar? Tomar un cultivo de la secreción y tomar un cultivo de la secreción, mandarlo y saber a qué es sensible. No se hacen cultivos porque en general uno deja una cobertura antibiótica de amplio espectro. Entonces, lo que uno usa habitualmente son quinolonas de cuarta generación, que no tienen muy buena cobertura contra gram positivo, pero así todo la tienen. En general, cuando no responden a estos tratamientos de amplio espectro, uno ahí recién puede hacer un watch out del tratamiento, tomar una muestra y mandarlo a examen. Lo que hay que tener presente en estos cultivos es que si bien uno puede identificar el agente, al realizar un antibiograma, estos cultivos, los antibiogramas no están diseñados para muestras de tejido ocular, están diseñados para muestras de tejido sanguíneo, entonces tampoco, muestras sanguíneas, digamos, así que tampoco son de utilidad en el sentido de saber cuál es el antibiótico, cuál es sensible al microorganismo que ustedes identifican. Es una guía, digamos, pero en estricto rigor el antibiograma de una secreción no tiene la misma orientación que el antibiograma que uno hace, por ejemplo, de una muestra de sangre. El concepto acá es probablemente el tiempo de aparición, la conjuntivitis bacteriana, un periodo agudo y hiperagudo, la cantidad de la secreción y el tratamiento. Probablemente si una conjuntivitis bacteriana y ustedes la sospechan, el tratamiento es antibiótico versus una conjuntivitis viral que a lo mejor también le van a dejar antibiótico ante la sospecha, pero esa conjuntivitis viral le dejen o no le dejen el antibiótico, va a andar bien igual en el tiempo, probablemente con una sintomatología mucho menor si recetan lubricante o algún corticoide de superficie, pero se va a mejorar igual. La conjuntivitis por clamidia, se las menciono, porque es una patología, es la principal causa infecciosa de ceguera de origen ocular. En Chile, muy infrecuente, probablemente los que vayan a hacer misiones a África, que algunos van a esto de Médicos Sin Fronteras, qué sé yo, seguro la van a ver. El concepto que tiene el nombre allá se llama tracoma, que es por la clamidia trachomatis, que lo que hace es una conjuntivitis que genera fibrosis a nivel de los fondos de saco, y esa fibrosis genera malposiciones palpebrales, principalmente entropios, y las pestañas, al clavar constantemente la superficie corneal, generan estas queratopatías, hacen estas úlceras por exposición, finalmente esas úlceras se infectan, y a consecuencia de eso los pacientes pierden la visión. Sin embargo, esto es muy raro. Ver una conjuntivitis por clamidia, así como ver una conjuntivitis por miseria, ustedes pueden imaginar cuál es el mecanismo de transmisión, digamos, son por infecciones del tracto de la enfermedad de transmisión sexual. Entonces, no es algo frecuente de diagnosticar en forma fidedigna, o eventualmente lo que puede ocurrir es donde uno deja estos tratamientos antibióticos de amplio espectro a estos tipos distintos de conjuntivitis, probablemente estos tratamientos antibióticos generan cobertura para uno u otro microorganismo, y eventualmente, como uno no hace habitualmente estas muestras, no las logra identificar con fineza. Y al generar este tratamiento antibiótico de amplio espectro, probablemente está tratando ciertos tipos de estas conjuntivitis, pero como son tratadas, uno finalmente no logra identificar bien cuál es el agente. Y a su vez, porque son poco frecuentes. La mayoría de las veces, como les decía, las conjuntivitis son virales. Pero se las menciono porque puede ser, a lo mejor, pregunten en alguno de sus exámenes que hagan cuál es la causa infecciosa de ceguera más frecuente, y es esta, es el tracoma, que es una conjuntivitis por clamidia. La conjuntivitis alérgica sí la tienen que saber, esta seguro la van a ver. ¿Cómo poder diagnosticar una conjuntivitis alérgica de una conjuntivitis viral? El síntoma cardinal que a uno le hace sospechar que el paciente tiene alergia ocular es el prurito, es decir, que le piquen los ojos. Eso es muy indicativo de que el paciente tiene un compromiso alérgico a nivel ocular. Indudablemente que hay otras causas, si ustedes pueden, otros signos, digamos, si ustedes revierten el párpado superior o el párpado inferior, lo que pueden ver es este patrón en empedrado, que son papilas, y las papilas son reacciones vasculares de la conjuntiva en relación a los folículos linfáticos que se encuentran en los párpados y generan como este patrón en empedrado, que es propio de las conjuntivitis alérgicas. Es difícil que lo consigan ver porque requieren un poco de magnificación, pero yo les diría que acá probablemente es donde sirve la anamnesis en los pacientes, y si un paciente se queja de que le pican mucho los ojos, y habitual que el paciente es alérgico a distintas cosas, y los ojos están rojos y qué sé yo, el diagnóstico está hecho, lo más probable es que ese paciente tenga una conjuntivitis alérgica. El tratamiento, al igual que el tratamiento sistémico de las alergias, en este caso es tópico, y son antihistamínicos tópicos, y habitualmente estos pacientes se refuerzan con lubricación o corticoides de superficie para bajar inicialmente la inflamación y luego en el tiempo mantener
los antialérgicos tópicos para evitar en el fondo que tengan recurrencia o persistencia de la sintomatología. Otras causas que generan ojo rojo, el ojo seco. El ojo seco probablemente es algo que está muy subdiagnosticado y es una patología tremendamente frecuente. Hay 3 tipos de causas de ojo seco. El ojo seco se genera porque la película lagrimal no tiene las características suficientes para generar la lubricación de la superficie ocular. La película lagrimal está compuesta por 3 capas. La primera es la capa lipídica, la segunda es la capa acuosa y la tercera es la capa de mucina, que está entrelazada entre estas 2 capas. La finalidad que tiene la capa lipídica es evitar la evaporación del lágrima. Entonces, el ojo seco más frecuente, a diferencia de lo que uno tendería a pensar, uno diría, bueno, el ojo seco es por baja producción acuosa, ya sea de las glándulas lagrimales, que es la glándula refleja, la mayoría de las veces son las glándulas de Wolfram y de Krauss, que se las mencioné, que generan la producción acuosa de la lágrima en forma basal, y la secreción de la glándula lagrimal refleja cuando requiere una mayor producción de lágrima. No es la causa principal de ojo seco. La causa principal de ojo seco es el ojo seco evaporativo. Es decir, aquellos pacientes que tienen disfunción de las glándulas de meibomium, como les mencionaba, estos pacientes que tienen blefaritis o mala producción del sebo de las glándulas de meibomium, que son las encargadas de producir la capa lipídica de la película lagrimal, y de esa forma estos pacientes tienen más frecuente evaporación de la película lagrimal, teniendo una buena producción acuosa, y generan una mala lubricación de la superficie ocular, y esto habitualmente repercute en general pequeñas erosiones, tanto en la superficie de la córnea como de la conjuntiva, y es lo que se conoce como queratitis, o en este caso, pequeñas erosiones a nivel de la conjuntiva. Lo más frecuente esto se observa con tinciones, en este caso tinción con fluoresceína, que es una tinción en particular que permite teñir las membranas basales. O sea, si ustedes tienen defectos en los epitelios y se expone la membrana basal, esta tinción tiñe las membranas basales y pueden observar esta queratitis, que son estas pequeñas erosiones puntiformes de la superficie corneal. El tratamiento del ojo seco depende de la causa, indudablemente. Habitualmente dejan lágrima artificial, que probablemente sea la gota que con mayor frecuencia se usa en oftalmología y que se usa para todo, todos usan lágrima artificial. Ahora, en el contexto de las lágrimas artificiales hay distintos tipos de lágrimas artificiales dependiendo de la causa de ojo seco, y ahí probablemente requiere un diagnóstico con más de fineza cuál es el origen del ojo seco para recetar la mejor lágrima. Pero ese es el primer peldaño del tratamiento en el ojo seco. Actualmente se sabe que el ojo seco es una patología que tiene cierto componente inflamatorio. Es decir, no es solamente un tema propio de la lágrima, sino que el defecto de la lágrima genera activación de distintas metaloproteinasas a nivel de la superficie ocular que perpetúan un proceso inflamatorio en la superficie. Es por eso que segundos peldaños en el tratamiento de ojo seco es la utilización de corticoides de superficie, y ya peldaños mucho más elevados en un tratamiento son medicamentos como ciclosporina y otros inmunosupresores que permiten bajar el contexto inflamatorio y permitir tratar este componente de inflamación que perpetúa el ojo seco. Es decir, no solamente lágrimas, sino otras escaleras en el tratamiento. Nuevamente ahí depende de la severidad del ojo seco que tenga el paciente. Ahora ustedes dirán, bueno, tener un ojo seco, me coloco lágrima, solucionado el problema, me coloco un corticoide, baja la inflamación y todo. Pero el problema que tiene el ojo seco es que al ustedes no tener lubricación de la película lagrimal, eso genera desecación de la superficie ocular, incluso pueden terminar en perforaciones oculares. Son cuadros mucho más raros, pero hay ojos secos muy severos, y los ojos secos muy severos, a pesar de que suena tan banal ponerse lágrimas, muchas veces no responden a eso y terminan en perforaciones corneales, y pacientes terminan en trasplantes corneales o cosas mucho más graves, si es que eventualmente no se tratan a tiempo al tener una perforación. La blefaritis ya se las mencioné. Hay 2 tipos de blefaritis, la blefaritis seborreica o la blefaritis estafilocócica. Están en el contexto de ojo rojo también, porque el tener esta inflamación en los párpados entran en contacto con la superficie ocular, y al entrar en contacto con la superficie ocular también generan ojo rojo desde el punto de vista de la conjuntiva. Es decir, un paciente con blefaritis no solamente es que tenga inflamados los márgenes de los párpados, sino que esa misma inflamación que tienen los márgenes de los párpados, al entrar en contacto con la superficie ocular, también genera inflamación de la conjuntiva, y también puede generar infiltrados estériles producto de la inflamación en las zonas periféricas de la córnea. Por eso está mencionado también como causa de ojo rojo. Y otra patología, al igual que el chalazion, que también la van a ver con mucha frecuencia, son los cuerpos extraños. Esto va a ser un clásico. Si ustedes trabajan en un servicio de urgencia, lo van a ver a pasto. Probablemente sea la causa más frecuente de consulta de urgencia oftalmológica, ya sea en un centro oftalmológico, una urgencia que tenga o que admita patología
oftalmológica, y la historia más frecuente, el paciente estaba regleteando, usaba sus lentes y le cayó algo en el ojo. La pregunta acá es ¿cómo ver el cuerpo extraño? Algunas veces se puede observar, abren el ojo, iluminan bien y pueden ver cómo estas partículas en la superficie corneal, como en la que se ve acá, que son muy pequeñas, pero con buen ojo muchas veces se logran identificar. ¿Qué es lo que hay que hacer en relación con un cuerpo extraño? Primero, no intentar sacarlo. ¿Se puede realizar un lavado, que es lo que habitualmente hacen? Sí, pero lavado solamente con suero fisiológico, con presión, pero no intentar manipular el cuerpo extraño, ni tampoco tocar la córnea, ni intentar sacarlo con ningún tipo de instrumental, nada. La razón de no sacarlo es porque tal vez lo puedan lograr sacar, pero es tan pequeño que muchas veces en ese intento de sacar ese cuerpo extraño pueden generar más daño que el que se saque habitualmente con la lámpara de hendidura y con un microscopio. Y a su vez, el problema que tiene el cuerpo extraño es que ustedes, si lo intentan sacar con material que no esté estéril, pueden generar una queratitis infecciosa y después se transforma no solamente en la extracción de un cuerpo extraño, sino probablemente en tratar una patología infecciosa que puede terminar en cosas más graves. Entonces, el concepto frente a un cuerpo extraño es la historia, paciente que estaba trabajando y que algo le cayó al ojo. La sensibilidad a la córnea es muy clara. Si el paciente dice que tiene algo en el ojo o que siente algo en el ojo, 99% de probabilidad de que ese paciente realmente tenga algo en el ojo. Si ustedes le abren el ojo, lo miran y no lo ven, muchas veces estos cuerpos extraños son subtarsales. Se colocan bajo el párpado superior habitualmente. Y ahí uno abierta el párpado superior y lo observa. Eso cuesta un poco más probablemente, pero si un paciente refiere que estaba trabajando, le cayó algo en el ojo y siente algo en el ojo, 99% de opción de que ese paciente realmente tenga algo en el ojo. Tratamiento, se puede intentar lavar con suero fisiológico, sacarlo con presión, pero en ningún caso ir a sacarlo o manipular el ojo porque eso puede traer mayores problemas. Hemorragias subconjuntivales, me imagino que ya muchos de ustedes las han visto. Esto también es un clásico de clásico. Chalación, cuerpo extraño, hemorragias subconjuntivales. Si ustedes logran entender esas tres cosas, probablemente un 60-70% de la patología en un servicio de urgencia van a saber de qué se trata. Las hemorragias subconjuntivales es por la ruptura de los vasos epiesclerales y se almacenan este tejido, esta sangre, digamos, bajo la conjuntiva. Se llama hemorragia subconjuntival. La evolución de una hemorragia subconjuntival inicialmente va creciendo, sobre todo las primeras 24-48 horas, por eso la gente se asusta. Aparece como una pequeña manchita roja que posteriormente, al extenderse a través del espacio subconjuntival, se incrementa de tamaño. Y más que la gravedad en sí, nos asusta porque la zona blanca del ojo ahora la tiene roja, es el origen del problema. El origen del problema es por esta ruptura de estos vasitos epiesclerales que así como vienen se van. ¿Con qué se está relacionado? Principalmente con traumas inadvertidos. Habitualmente las personas se despiertan en la mañana y se observan el ojo rojo porque la noche se lo pasaron a llevar. Aumento de maniobra de Valsalva, levantar peso, toser, estornudar o eventualmente tener alteraciones en la coagulación. Esas son como las cosas que uno tiene que tener en mente cuando ve una hemorragia subconjuntival. Tratamiento, darle el tiempo para que la hemorragia se reabsorba, pero no está relacionado con la presión del ojo, no está relacionado con glaucoma, no está relacionado con una trombosis dentro del ojo, no tiene nada que ver con eso. Esos son estos pequeños vasos que se rompen a consecuencia de las tres causas más frecuentes que les mencioné. Habitualmente uno también tiende a asociar esto con la hipertensión arterial. Si hay pacientes que tienen la presión arterial descompensada, uno dice, bueno, esa es la causa de hemorragia subconjuntival. La verdad que eso no es tan así, es un poco contradictorio lo que se dice, pero no está de más que estos pacientes que hacen estas hemorragias conjuntivales igual se descarte el tema de la presión. Pero yo les diría que las causas más frecuentes son las tres primeras que les menciono. Y el tratamiento, esperar que se reabsorba en forma espontánea, se puede dejar una lágrima artificial con el objetivo de aliviar un poco los síntomas del paciente, pero el concepto aquí es tranquilizar al paciente, que no es una patología ocular, que así como viene se va, que se puede repetir si se repiten alguna de estas causas, y que en el tiempo lo que habría que descartar posiblemente si el paciente tiene la presión arterial alta. Las epiescleritis y las escleritis son patologías de inflamación de la esclera, que es la zona blanca del ojo, y la diferencia entre una epiescleritis y una escleritis es la profundidad de la inflamación de estos vasos. Las epiescleritis son superficiales en el contexto del plexo sanguíneo de la epiesclera, mientras que las escleritis son de vasos más profundos. ¿Por qué es importante distinguirla? Porque las epiescleritis habitualmente son idiopáticas, no se sabe la causa y la mayoría de las veces vienen y van. Es decir, el problema que tienen las epiescleritis es que pueden ser recurrentes.
A diferencia de las escleritis, en donde se inflaman los vasos más profundos, generalmente las escleritis están asociadas con patología reumatológica subyacente. Por lo tanto, un paciente que tiene una escleritis es un paciente que debería ser derivado al reumatólogo para hacer una investigación y un análisis a ver si tiene alguna patología reumatológica. En ambas, el origen del problema no está en el ojo. O sea, uno puede tratar una escleritis o puede tratar una epiescleritis, ya sea con antiinflamatorios sistémicos o bien con prednisona, corticoides orales, y el cuadro probablemente va a remitir. Pero el problema es que van a ser recurrentes, sobre todo la epiescleritis, pero la epiescleritis generalmente, como les decía, el problema es la recurrencia, pero de la escleritis, el problema que tiene es que puede estar asociado con una patología reumatológica, y en este caso el problema no está en el ojo, el problema es una enfermedad sistémica que está manifestándose a través de una patología ocular. Entonces, cuando ustedes vean estos plexos sanguíneos que se encuentran inflamados en el ojo, a diferencia de la hemorragia subconjuntival, que ustedes ven una hemorragia, llanamente ven todo parejo rojo, como un mar rojo, en el contexto de una epiescleritis o una escleritis, ustedes van a ver como una red inflamada localizada. ¿Cómo distinguir entre una epiescleritis y una escleritis? Por el término pronóstico para ustedes va a ser difícil, pero si se encuentran con esto, el concepto es derivar a un reumatólogo y también derivar a un oftalmólogo para ver si eventualmente esta escleritis tiene compromiso a nivel de la córnea, que pueden hacer queratoescleritis o eventualmente inflamación intraocular, que son escleritis que generan uveitis, que es inflamación dentro del ojo. Pero lo que interesa que descarten acá es saber distinguir bien entre una hemorragia subconjuntival y una epiescleritis o una escleritis. Una se ve como una red, digamos, y la otra se ve como una superficie roja completa. La otra característica fundamental es que tanto como la escleritis como la epiescleritis generan dolor. O sea, es un paciente que uno le toca esa zona y le va a doler en forma intensa o en forma espontánea, se va a quejar de dolor. A diferencia de la hemorragia subconjuntival, que es algo indoloro. La queratitis, la que les estoy mostrando en esta imagen, es una queratitis infecciosa. Queratitis es el concepto de inflamación en la córnea por distintas causas, pero la que llama más la atención o la de mayor preocupación es la queratitis infecciosa, y es en la cual uno tiene una infección en la superficie corneal que es perfectamente transparente. Generalmente se ve como estas manchas blancas, que es infiltrado o infeccioso en la zona de la córnea, habitualmente son centrales, y es raro que aparezcan en forma espontánea. Generalmente son a consecuencia de trauma, ya sea un paciente que usa lente de contacto, que tiene trauma en la superficie ocular, o eventualmente un golpe con algo, o una herida con algo que se hace el paciente con un cuerpo extraño que entró y al tiempo apareció esta manchita blanca en la córnea. Si ustedes ven un paciente en el contexto de un trauma ocular, ya sea un cuerpo extraño o cualquier golpe que haya tenido en el ojo, o un paciente usuario de lente de contacto en donde ustedes miran el ojo y ven un ojo rojo, pero ven esta manchita blanca en la córnea, eventualmente este paciente puede tener una queratitis infecciosa y el concepto también es derivar. Estas manchas blancas son agudas, a diferencia de los leucomas, que ya son cicatrices corneales, porque ahí el concepto va a ser que un paciente llega con una historia de larga evolución que tiene una manchita blanca en el ojo, pero sin un ojo rojo y con mucho tiempo de esta mancha que la tiene en la zona de la córnea. Las queratitis son agudas, es decir, van a encontrar el antecedente cercano de un paciente que tuvo un trauma en el ojo y posteriormente desarrolló un ojo rojo, y ustedes le miran el ojo y le ven esta manchita blanca en la zona de la córnea. Y por último, las uveitis o iridociclitis son inflamaciones intraoculares. Esto se los menciono porque está en el contexto de un ojo rojo, un paciente que va a tener una hiperemia conjuntival, va a tener fotofobia, va a tener baja de visión, pero probablemente para ustedes va a ser muy difícil distinguirla de alguna otra patología. Es decir, van a ver un paciente que se queja de mucha fotofobia, de baja visión, generalmente un paciente joven, y van a verlo en el contexto de un ojo rojo. Va a ser muy difícil que hagan el diagnóstico de una uveitis o una iritis, pero lo que tienen que tener acá en claro es que este paciente tiene ciertos signos de alarma en el contexto de esta patología. El paciente va a tener baja visión, realmente va a ser un paciente joven, y además de la baja visión va a tener mucha fotofobia. Es decir, no es una simple conjuntivitis, digamos, donde los pacientes conservan una buena visión, sino que aquí sí van a tener compromiso de la agudeza visual del paciente. Las escleritis ya se las mencioné, que es la forma de la inflamación de los plexos esclerales profundos, que lo que interesa es descartarlo de la epiescleritis. Difícil para ustedes, nuevamente, la distinción es por dolor de una hemorragia subconjuntival. Los glaucomas agudos, la característica fundamental de estos pacientes es que el paciente va a consultar por un ojo rojo, pero no un ojo rojo
difuso y asociado dolor. El paciente se va a quejar de un dolor que nunca antes ha sentido en el ojo. Los ojos duelen por pocas causas. Duelen por inflamación intraocular, duelen por heridas en la córnea o duelen por elevación de la presión intraocular. Los dolores reales, digamos, que el paciente experimenta dolor. Cuando un paciente tiene dolor, no tiene que tener estas tres causas en la cabeza. En el caso de un glaucoma agudo, es un paciente que llega al servicio de urgencia con mucho dolor, con un ojo rojo y con un dolor insoportable en el ojo. Lo que se genera ahí es que se produce una obstrucción de la malla trabecular por distintas causas que no es el caso analizarlas ahora, y el drenaje del humor acuoso del ojo está obstruido. Entonces, sigue produciéndose humor acuoso dentro del ojo y esto hace que la presión del ojo se eleve a valores de 50, 40 milímetros de mercurio y eso genera mucho dolor. Generalmente este dolor está asociado con náuseas y vómitos. Está el dolor del paciente que genera estos síntomas sistémicos. Es decir, en el contexto de un glaucoma agudo, va a ser un paciente que probablemente no tenía antecedentes de glaucoma, porque es un tipo particular de glaucoma, no es el glaucoma crónico que habitualmente se trata con gotitas, un paciente que no sabía que tenía glaucoma y que en forma aguda debuta con un dolor intenso en el globo ocular asociado a náuseas y vómitos. Ese paciente lo más probable es que por la magnitud de ese dolor tenga un cierre angular y también requiere derivación al servicio de urgencia. Las quemaduras químicas también es algo raro. Las quemaduras químicas pueden ser por ácidos o por bases. La causa más frecuente de las bases es la soda cáustica, aunque los pacientes le echan a los inodoros o para destapar las cañerías. En la soda cáustica, al entrar en contacto con agua, explota y cae habitualmente en los ojos. Esa es, yo les diría, la quemadura por base más frecuente. La quemadura por ácido más frecuente probablemente sean las baterías. Cargando las baterías explotan y le cae el ácido a las baterías. Las fases son mucho más dañinas para el ojo que los ácidos, porque las fases penetran dentro del tejido ocular, generan una reacción que se llama saponificación, que es como la disolución de los fosfolípidos de las membranas celulares, y eso genera que vaya penetrando el daño a nivel del globo ocular. Pueden verla en un servicio de urgencia nuevamente si les cae soda cáustica o reventa una batería, pero yo creo que lo que más frecuente van a ver en Arica en relación con esto es la espuma del carnaval. Eso es un clásico. Enero, febrero, la fecha que se hace el carnaval, servicio de urgencia, 30 pacientes por día, sábado, 30 pacientes domingo, todo lo que dura el carnaval, y es una especie de cauticación. Esta espuma del carnaval es una base, pero es una base débil. Y al ser una base débil, afortunadamente no genera mayor repercusión como la soda cáustica, que es tremendamente dañina. O sea, uno pierde el globo ocular por la soda cáustica porque genera una opacidad corneal, genera elevación de la presión, etc. ¿Cuándo saber que una cauticación es de gravedad o no? Se tienen que fijar en dos cosas. Lo primero es la córnea, que ustedes la tienen que ver perfectamente transparente, y lo segundo es el grado de vascularización del limbo de la córnea. Cuando uno ve un ojo perfectamente clarito, producto de una cauticación, que le cayó algo al ojo y ustedes dicen, no, pero si el ojo no está rojo, eso es una mala señal, porque la cauticación fue de tal gravedad que generó una alteración de toda la vascularización alrededor del globo ocular, es decir, dañó la vascularización producto de la cauticación. Y eso es la isquemia limbar, que se cuantifica en relación a la circunferencia de 360 grados de la córnea. Mientras más blanco el ojo producto de una cauticación, peor la cosa, en relación con el limbo indudablemente, pero no en relación con la conjuntiva periférica. Y lo otro que marca la gravedad es la transparencia de la córnea. Si ustedes miran y ven un ojo que se encuentra opaco, sobre todo en la zona de la córnea, eso es de gravedad. Como les digo, lo que van a ver frecuente si trabajan en Arica es el tema del carnaval. ¿Qué es lo que tienen que hacer con una cauticación? Cualquiera sea la causa de la cauticación, ya sea una base, un ácido o lo que le haya caído al paciente, lo que tienen que hacer es lavar el ojo. Lavar el ojo en forma profusa, idealmente con suero fisiológico, y derivar al paciente. El lavado es fundamental, porque el lavado evita que la solución o lo que le haya caído al ojo del paciente esté más en contacto con la superficie ocular y genere un mayor daño. Incluso muchas veces estas sustancias se alojan en los fondos de saco, tanto superiores como inferiores, y perpetúan el daño, y uno tiene que hacer el lavado levantando los fondos de saco y permitiendo que no haya nada en contacto con la superficie ocular. Si el concepto de una cauticación, saber si es una base o un ácido, qué le cayó en el ojo, si le cayó soda cáustica, mala cosa, cómo ver si es de gravedad o no, le abren el ojo, ver si la córnea es transparente y el limbo de la córnea está vascularizado o no, si ninguna de las dos cosas están afectadas, lavar en forma profusa y derivar igual para el examen. Pero si alguna de esas dos cosas están afectadas, indudablemente puede ser de mayor gravedad, tienen que lavar igual y ahí la derivación es con carácter de urgencia. Nuevamente,
el mismo diagrama de flujo, extraído de los mismos artículos que tienen por objetivos armarlos un poco en la cabeza, con tanto dato, con tanta cosa, tanta patología, y armarles como este diagrama de flujo que les permita discernir hacia dónde va una cosa o otra y teniendo en la cabeza como los signos de alarma que acabamos de conversar en la clase. Si el paciente se presenta con un ojo rojo y el paciente tiene dolor, y un dolor moderado, severo, el paciente tiene náuseas, vómitos, tiene pérdida de la visión, sobre todo pérdida de la visión, bueno, este paciente tiene un compromiso que puede ser grave y que puede ser distintas causas, pero lo importante es que puede ser grave, es decir, un paciente que tiene ojo rojo, tiene baja de visión asociado a dolor, sobre todo baja de visión asociado al dolor, independiente de la causa o la patología o el diagnóstico que sea, el solo hecho de esos dos signos que tenga el paciente le confieren gravedad y ese paciente tiene que ser derivado. Pueden hacer el diagnóstico, obviamente, si ven las vesículas, tiene un herpes, lo pueden iniciar a tratar, igual hay que derivarlo. Puede ser un glaucoma agudo, si ustedes ven que el paciente tiene náuseas, vómitos, un dolor muy intenso, independiente de lo que sea, independiente del diagnóstico. Pueden llegar al diagnóstico con todo lo que yo les describí, pero lo que me interesa que sepan es que si el paciente tiene ojo rojo, dolor y baja de visión, eso es algo grave y el paciente hay que derivarlo. Si el paciente tiene dolor, pero un dolor leve y no tiene compromiso de la visión, ahí ustedes pueden tener un poquitito más tiempo y seguir en el esquema diagnóstico y decir, bueno, el ojo rojo es un ojo rojo focal o es un ojo rojo difuso. Como vimos, un ojo rojo difuso puede ser una hemorragia subconjuntival. Ahora, si es un ojo rojo focal bien delimitado en relación con esta malla de vasos, como la epiesclera o la esclera, como una episcleritis o episcleritis, bueno, puede ser alguna de esas dos patologías y el tratamiento, como les mencionaba, estas son manifestaciones oculares de una enfermedad sistémica, por lo tanto el paciente tiene que tener un estudio reumatológico. Ahora, si el paciente tiene un ojo rojo, no tiene pérdida de visión, tiene un dolor moderado, no tiene náuseas, no tiene vómito, en general no es un infiltrado en forma de red, es decir, no es localizado como una episcleritis o escleritis, sino más bien difuso y está asociado a secreción. Ahí ustedes pueden ver las características de la secreción. Si la secreción es mucosa, puede ser una conjuntivitis viral. Si la secreción es purulenta, eventualmente puede ser una conjuntivitis bacteriana y siempre, como les decía, asociado al tiempo. Las conjuntivitis virales generalmente son más insidiosas, más larvadas. Las conjuntivitis bacterianas son más agudas, asociadas a la secreción purulenta. En este mismo contexto de la conjuntivitis, si ustedes tienen un ojo rojo, con poco dolor, no tienen pérdida de visión y el paciente se queja de que le pican los ojos, obviamente eso más que una conjuntivitis bacteriana o una conjuntivitis viral, lo más probable es que sea una conjuntivitis alérgica. En ese caso el tratamiento, un antialérgico tópico, eventualmente lágrimas artificiales y evitar la exposición al alergeno que genera el problema. Eso creo que es lo que tenía para mostrarles. ¿Alguna duda, muchachos? O más o menos claro. La idea de la clase, o probablemente la orientación de la clase, es que ustedes no se aprendan todas las patologías en general. Indudablemente las que van a ver en forma frecuente, sí, por las que hablamos, el chalacio, tal vez la hemorragia subconjuntival, el cuerpo extraño, saber qué es lo que hacer en relación con esas patologías, eso indudablemente que lo tienen que saber, pero me interesa sobre todo el tema de los diagramas de flujo, entender cuándo algo es de carácter más urgente, cuándo derivar realmente algo. Probablemente en oftalmología, cuando ustedes ven las cosas, las derivan a todas, pero tener un poco más de filtro para saber realmente qué cosa hay que derivar o qué cosa hay que derivar de forma urgente y qué cosa se puede derivar con un poco más de tiempo de espera. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo quiero preguntar algo. Pregunten nomás. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la revista? American Family Physicians. Ya, gracias. Profe, yo igual tengo una duda, es con Cuenta. respecto a la hemorragia subconjuntival y Ya. qué tan probable es que esta sea bilateral y si su manejo es el mismo, de caso de ser así. Raro que sea bilateral, generalmente son unilaterales. Es raro que sean bilaterales, probablemente si son bilaterales haya algo de base ahí, digamos, un paciente tenga a lo mejor algún problema en la coagulación o algo así. Habitualmente son unilaterales. El que sea unilateral o bilateral y si es realmente una hemorragia subconjuntival, el manejo es el mismo. No tiene mayor diferencia. Tal vez ahí ameritaría probablemente un estudio más de pruebas de coagulación, plaquetas, en relación con la magnitud de la hemorragia. Pero en sí, la hemorragia subconjuntival no es algo de gravedad. Ahí
es aplicar un poco más de psicoterapia al paciente, explicarle las causas más frecuentes y que eventualmente tú incluso puedes recurrir en el tiempo si vuelve a tener la misma causa que lo generó inicialmente. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Estamos entonces. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Si el paciente, si el paciente se queja, si el paciente se queja de que estuvo trabajando o cualquier cosa que haya estado hecho y le cayó algo al ojo y el paciente sigue sintiendo que tiene algo en el ojo, ese paciente lo más probable es que tenga algo en el ojo. ¿Qué deriva? No. Generalmente con el lavado, depende del cuerpo extraño. Si es que salió al viento, le cayó arena y tú le lavas el ojo, se va a salir la arena. Pero habitualmente los cuerpos extraños son pacientes que están regleteando, que usan reglete y se desprenden estas partículas a altas velocidades que se incrustan en la córnea. Entonces tú, por mucho que laves, no logras sacar el cuerpo extraño. Ese paciente, a pesar de que dicen, sí, fue urgencia, me lavaron, pero sigo con la molestia, claro, porque es difícil que con la presión de un lavado tú le logres liberar el cuerpo extraño. Entonces el concepto es, si el mecanismo que genera el cuerpo extraño es sugerente de algo de alta velocidad, como es regletear, tras el lavado sigue con las molestias y el paciente dice que tiene todavía el cuerpo extraño en el ojo, lejos lo más probable es que ese paciente tenga el cuerpo extraño en el ojo y hay que derivarlo. Y don't touch. Lo ideal, si es que sigue teniendo el cuerpo extraño, usted a pesar de que lo vean, traten de no tocarlo, que ahí es peor, digamos, entre intentar sacarlo ahí mirando y pueden hacer más daño, digamos, que beneficio. Ahí habitualmente lo que puede ayudar es un parche, cosa que el paciente no parpadee y no sienta la molestia de cuerpo extraño. O sea, lavar, parchar al paciente y derivarlo a servicios de urgencia, pero no intentar sacarlo. O sea, más que persistir el dolor, se va a seguir quejando de que todavía siente el cuerpo extraño. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo una duda Uh-huh. sobre los pacientes que tienen el ojo rojo y utilizan las gotitas como la Clarimir, el Yeah. Redox, Uh-huh. que generan vasoconstricción. Sí. Sobre eso quería consultar, o sea, ¿qué recomendaciones le podemos dar? ¿Esas gotitas son buenas, son malas? ¿No deberían usarlas mucho tiempo? Ya esas gotas tienen una fasolina, tienen estos vasoconstrictores tal cual como tú dices y van combinados con ciertos tipos de lágrimas, se usan hialuronato con la fasolina, ponen el ojo claro porque son vasoconstrictores, como echarse adrenalina en el ojo, digamos, un derivado. Generan alteraciones vasculares, o sea, si uno las usa sostenidas en el tiempo, indudablemente que se perpetúa el signo, te la coloca, baja el ojo rojo, pasa el efecto, se dilata mucho más, te la vuelves a colocar y así están en el círculo. Muchas veces después en el tiempo dejan de hacer el efecto que hacían inicialmente, que el ojo queda clarito completo, porque la vasculatura cambia su funcionamiento en relación con el uso crónico de estos vasoconstrictores. En general la recomendación es no usarla. Si van a usar algo, es usar una lágrima artificial como forma de lubricación, una lágrima artificial sola. El problema es que la lágrima artificial no te va a poner el ojo clarito, digamos, como te lo pone algo que esté asociado con vasoconstrictor. Pero a la larga, digamos, eso es mucho menos dañino que usar estas gotas que tienen vasoconstrictores asociados. No, en general, si tienen una reunión en particular o algo fino en particular y son patologías con pacientes que tienen trastornos de la superficie ocular y habitualmente andan con los ojos rojos, bueno, usar una gota en particular para una reunión en particular, no hay problema. El problema es su uso en forma crónica. Eso sí, hay que tratar de no usarlo y si van a usar un lubricante, mejor un lubricante solamente de lágrima artificial y no asociado con vasoconstrictores. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Ya chicos, yo creo que ha sido todo por hoy. Como les decía, traten de
ver como el tema de los signos de alarma, digamos, en relación a la dedicación de los pacientes y algunas de las patologías que les fui mencionando que las tienen que saber. Eso es básicamente el conjunto de las 2 clases. Creo que les queda una clase más, parece que se las van a hacer el día viernes, y luego vienen los pasos prácticos, que eso los vamos a hacer en forma presencial. Ahí probablemente vamos a ahondar un poco más en las dudas que tengan. Eso, que estén muy bien. Nos vemos probablemente en las próximas clases. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, un gusto. Gracias, Profe. Chao, chao.